Bienvenidos un día más a mi canal, su rinconcito favorito para enterarse de todo, todito, todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esos bombazos que nos dejan con la boca abierta. Yo soy tu nombre y estoy feliz de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy prepúrense porque traigo un chismecito, pero de esos que queman, que hacen temblar el internet, que provocan teorías conspirativas dignas de Hollywood. ¿De qué copyright les hablo? Pues nada más y nada menos que de dos nombres que, cuando se juntan, son Sinus superíndice 3 Nimo de Pasius superíndice 3N, de cómica que traspasa la pantalla, de drama, de amor y de intriga. Mis amores, hoy vamos a hablar de Demetuz Demir y Can Yaman. Porque amigos míos, como bien dice el título del vídeo, hay algo que se estuvo cociendo en Brasil entre estos dos, y yo, obviamente, no me iba a quedar con los brazos cruzados. He estado investigando, buscando pistas, atando cabos, y ahora estoy lista para compartir con ustedes toda la información superíndice 3N que tengo. Pero antes de que empecemos con este salseo, les quiero pedir un favor enorme. Si aún no se han suscrito al canal, ¿acu copyright estu en esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque acu siempre encontraru en las noticias frescas y jugosas del mundo del entretenimiento. Asu que suscríbanse ya. Y ahora con ustedes bien acomodados y listos para el chisme, vamos a sumergirnos en este misterio que involucra a Demet y Can. Brasil, ¿por qué copyright Brasil? Esa es la primera pregunta que nos hacemos todos. Ambos han estado promocionando sus proyectos individualmente en diferentes partes del mundo. Demet, con su talento actoral indiscutible, ha estado cosechando con diéresis copyrights con sus series y películas, mientras que Can, con su carisma y su atractivo irresistible, ha conquistado corazones alrededor del globo. Pero ¿qué copyright los lleva a coincidir en Brasil, y justo ahora? Las alarmas se encendieron cuando empezaron a circular fotos y vídeos en redes sociales. Primero, Can fue visto en su Libra o Paulo participando en un evento de una marca importante. Luego, duas después copyright sorpresa, Demet también copyright N apareció superíndice 3 en la misma ciudad, asistiendo a otro evento, aunque de diferente naturaleza. Hasta aquí podríamos pensar que es una simple coincidencia, que ambos tienen compromisos profesionales y que Brasil es un mercado importante para ellos. Pero mis amores, el diablo estuvo en los detalles. Fuentes cercanas a la prensa turca, que siempre tienen un olfato especial para estas cosas, empezaron a filtrar información superíndice 3N. Se hablaba de reuniones secretas, de cenas discretas en restaurantes exclusivos, de miradas CEU superíndice 3 cómplices captadas por paparazzis astutos. Nada confirmado por supuesto, pero lo suficiente para despertar la imaginación superíndice 3N de los fans, que como saben, son los mejores detectives del mundo. Y es que la historia de Demet y Can es una montaña más menos arrusa de emociones. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Erkenci Kwaipu Haro Show más menos Ador, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que enamoró superíndice 3 al mundo entero con su cómica arrolladora. La ficción superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Nunca lo confirmaron abiertamente, pero sus gestos, sus miradas, sus interacciones públicas, lo decuan todo. Eran la pareja del momento, el romance que todos querían que fuera real. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. De un día para otro, la magia se esfumó superíndice 3. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos, y las declaraciones públicas se volvieron frías y distantes. ¿Qué copyright pasó superíndice 3? Nadie lo sabe con certeza. Se especuló superíndice 3 sobre diferencias irreconciliables, sobre celos profesionales, sobre terceras personas. Lo cierto es que de la noche a la más menos Ana, Demet y Can dejaron de ser la pareja perfecta. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, un matrimonio que duró superíndice 3 poco de una o más menos o y que terminó superíndice 3 en divorcio. Can por su parte se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance que también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Ambos han tenido otras relaciones, pero ninguna ha logrado eclipsar el recuerdo de lo que vivieron juntos. Y es precisamente ese recuerdo, esa cómica innegable, lo que alimenta la esperanza de los fans.
La pregunta que todos se hacen ¿es posible una reconciliación superíndice 3n? ¿Podrán Demet y Can darle una segunda oportunidad al amor? Y es aquí donde entra en juego su misteriosa coincidencia en Brasil. Existen varias teorías que intentan explicar esta situación superíndice 3n. La primera y la más romántica es que se trata de un reencuentro fortuito, que el destino los ha puesto nuevamente en el mismo camino. Quizás después copyright de aún más menos os de distancia, ambos han madurado, han aprendido de sus errores y listos para darse una nueva oportunidad. Su copyright que muchos de ustedes al que yo sueo más menos han con esta posibilidad. Otra teoría muy realista es que se trata de una estrategia de marketing. Demet y Can son conscientes de la expectación superíndice 3n que generan juntos, y podrán estar aprovechando esta situación superíndice 3n para promocionar al buen proyecto en común. Se rumorea que podrán estar trabajando en una nueva serie o película, y que Brasil será el escenario perfecto para grabar algunas escenas. Será una jugada maestra sin duda, ya que garantizará el con diéresis copyright sito absoluto. La tercera teoría, la más pragmática, es que simplemente se trata de una coincidencia profesional. Brasil es un mercado importante para ambos, y podrán tener compromisos laborales que los obliguen a estar allí al mismo tiempo. No habrá nada más allá de eso, solo negocios y trabajo. Esta teoría es la menos emocionante, pero también copyright en el amu es probable. Ahora bien, independientemente de él sea la razón superíndice 3n real de su coincidencia en Brasil, lo cierto es que Demet y Can han logrado captar la atención superíndice 3n del mundo entero. Sus nombres n en boca de todos, y las redes sociales n inundadas de comentarios, teorías y especulaciones. Han demostrado una vez que son una de las parejas iq superíndice 3nicas de la televisión superíndice 3n turca, y que su legado perduraru por mucho tiempo. Personalmente creo que hay algo que una simple coincidencia. Siento que hay una energía especial entre ellos, una conexión superíndice 3n que no se puede negar. Quizás ese no sea un romance apasionado como el que vimos en Erkenci Kwai, pero su una amistad sincera, un respeto mutuo y una admiración superíndice 3n profesional. Y eso, mis amores, también copyright n es valioso. Asu que copyright traman de Metuz de Mir y Can llaman en Brasil. La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Pero estoy segura de que pronto lo descubriremos. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que nos permita desvelar este enigma. Y por supuesto se los contaré copyright todo en mi canal. Y ahora, mis amores, para ir cerrando este vídeo lleno de salseo, vamos a repasar brevemente los puntos principales. Hemos hablado de la misteriosa coincidencia de Demet y Can en Brasil, de las teorías que intentan explicar esta situación superíndice 3n, del romance que vivieron en el pasado, y de la expectación superíndice 3n que generan juntos. Hemos explorado todas las posibilidades, desde el reencuentro romántico hasta la estrategia de marketing. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta compartir con ustedes mis investigaciones y mis opiniones sobre el mundo del espectáculo. Y por supuesto me encanta leer sus comentarios. Asu que du copyright gemmea abajo copyright piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can podrán reconciliarse? ¿O se trata solo de una coincidencia profesional? Quiero saber sus teorías. Y para terminar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo y muchas sorpresas. Los quiero mucho. Hasta la pro superíndice 3 Sima.